Buenas tardes, mi nombre es Mayra Leandra Salazar, estudiante del curso de Psicobiología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que escogí para el desarrollo de esta actividad fue la psicobiología del estrés. El estrés se puede definir como un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como amenaza para la homeostasis. El estrés activa un conjunto de reacciones que implican respuestas conductuales y fisiológicas. Estas permiten al organismo responder al estresor de la manera más adaptada posible. A pesar de que la respuesta de estrés tiene un valor adaptativo, porque facilita el enfrentamiento de una amenaza, puede contener consecuencias negativas en nuestro cuerpo. Ahora bien, dependiendo del tipo de estrés, de la duración y frecuencia del estímulo, se producirán unas respuestas a corto y a largo plazo. A corto plazo revoluciona el cuerpo y aumenta la capacidad para superar la actividad o situación que estemos enfrentando. Sin embargo, a largo plazo, el estrés puede tener un efecto negativo en su forma de hacer frente a situaciones e incluso puede ser perjudicial para la salud. Entre los efectos que pueden dañar la salud, podemos encontrar aumento en la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, alteración metabólica, problemas digestivos, inhibición del crecimiento, inhibición sexual, daño neuronal en el hipocampo y deficiencias en el sistema inmune. Según los criterios diagnósticos establecidos por el Manual Diagnósticos y Estadísticos de Trastornos Mentales, quinta edición, está: trastornos por estrés agudo. Para cumplir con estos criterios, los pacientes deben haber estado expuestos directo o indirectamente a un evento traumático con síntomas intrusivos, estado de ánimo negativo y síntomas de disociación, evitación y alerta. En pantalla podemos observar los criterios diagnósticos para que un paciente pueda ser diagnosticado con trastorno por estrés agudo. En el paciente debe estar presente más de 9 de los síntomas durante un periodo entre 3 días y un mes. Además, las manifestaciones deben provocar malestar intenso o deteriorar significativamente el funcionamiento social u ocupacional, y no deben ser atribuibles a efectos fisiológicos de una sustancia o de otro trastorno médico. Fracturas por estrés. Las fracturas por estrés son pequeñas fracturas incompletas que suelen involucrar las diáfisis metatarsianas. Son producidas por estrés repetitivo con soporte de peso. Estas fracturas por estrés no se deben a una lesión definida, por ejemplo, una caída o un golpe, sino que se producen por medio de un estrés repetitivo y por un uso excesivo de la capacidad de los músculos para absorber este estrés. Las fracturas por estrés pueden involucrar el fémur, la pelvis o un miembro inferior. Alrededor del 50% comprometen las piernas y en particular las diáfisis metatarsianas de los dedos. Estas fracturas normalmente ocurren en corredores que cambian súbitamente la intensidad o el tiempo del entrenamiento o en personas con mal estado físico. Bases biológicas de la psicología del estrés. Inicialmente, el estrés se desarrolla como un concepto novedoso y relevante en el ámbito de la medicina, a partir de los trabajos de Sevier. En 1956, este autor publicó un libro llamado The Stress of Life, donde identificó la respuesta del estrés como un conjunto de respuestas fisiológicas, fundamentalmente hormonales, y explica cuál fue el proceso con el cual descubrió el síndrome de adaptación general. El síndrome general de adaptación se compone de 3 fases: inicial, intermedia y final. La fase inicial, o también llamada reacción de alarma, es la movilización de los recursos corporales para una reacción rápida de lucha o de huida, en presencia de un estímulo potencialmente nocivo para el organismo. Fase intermedia o resistencia. Supone la fase de adaptación a la situación estresante. En ella se desarrolla un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales, destinados a negociar la situación de estrés de la manera menos negativa para la persona. Fase final o de agotamiento. Si la resistencia fracasa, es decir, si los mecanismos de adaptación no resultan eficientes, se entra en la fase de agotamiento, donde los trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles.
es decir, se puede perder la capacidad de resistencia y pueden aparecer diferentes patologías. En 1929 surge un concepto que es importante definir, la homeostasis. Una de las primeras definiciones fue ideada por Walter Bradford Cannon para explicar el proceso de adaptación fisiológica del organismo a través del mantenimiento del equilibrio interno. En otras palabras, la reacción de alarma. Así, por ejemplo, cuando se enfría el cuerpo, este produce calor. Cuando el cuerpo está amenazado por bacterias, se producen anticuerpos para luchar contra estas. Y cuando existe un peligro externo, por ejemplo la presencia de un depredador, el organismo se prepara para llevar a cabo una respuesta de lucha o de huida. Estas respuestas dependen del sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal. Controlar el estrés es muy importante, ya que como seres humanos hay que buscar un equilibrio en todos los aspectos de la vida, para así poder elaborar las funciones diarias de una manera óptima. En el campo de la psicología podemos encontrar diferentes técnicas que ayudan a manejar el trastorno del estrés. Entre ellas está la reconstrucción cognitiva. El principal objetivo de esta técnica es identificar los pensamientos negativos y modificarlos por otros que nos permitan afrontar el estrés de un modo más adaptativo. Nuestros pensamientos interfieren directamente a la forma en que vivimos nuestras experiencias y frente a respuestas de estrés. Esta técnica es fundamental para el afrontamiento del estrés, puesto que nos ayuda a valorar una determinada circunstancia en un modo diferente. Entre los ejercicios más comunes de esta técnica podemos encontrar el cuestionamiento socrático, donde el paciente aprende a cuestionar sus propios pensamientos. También está el ejercicio de la técnica ¿qué pasaría si? Estas preguntas adecuadamente planteadas ayudan a reducir el nivel irracional de la ansiedad asociada con las distorsiones cognitivas. Y por último, enjuiciar los pensamientos. En este ejercicio, el paciente debe actuar como abogado defensor, fiscal y juez al mismo tiempo, en relación con sus propias distorsiones. La realización del diagrama causa-efecto fue un complemento especial para comprender mejor el trastorno del estrés. Por último, y para concluir, recordemos que el estrés nos permite adaptarnos a situaciones que nuestro cuerpo considera como peligrosas. Sin embargo, cuando permitimos que el estrés interfiera en nuestro estado de ánimo, se cae en el riesgo de desarrollar afecciones biológicas que perjudican nuestro estado de homeostasis. Queda claro que nuestras emociones y respuestas a ciertas situaciones generan un efecto real dentro de nuestro organismo. Es por eso por lo que es importante aprender a controlar nuestras emociones y conductas para poder mejorar nuestra calidad de vida y la de quienes nos rodean. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.